Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Desde la Corte nuevamente toman decisiones políticas, decisiones cuestionables, decisiones además de última hora que responden a los intereses del grupo que encabeza Claudio X González. Y es que en estas últimas horas se denunció por parte de la ministra Lenia Batres que después de un par de años, prácticamente 2 años de que se presentó una impugnación, el día de hoy la Corte tomó una decisión. ¿Para qué? Para proteger a quienes están al frente de las famosas ONGs, para que no sean vinculados en casos de corrupción cuando utilicen recursos públicos, con lo cual se abre la puerta para que los gobiernos panistas, priistas en los estados, incluyendo también las alcaldías, puedan patrocinar a estas organizaciones de Claudio X González y no tengan que rendirles cuentas a nadie. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque con esto se blinda a estas agrupaciones que van a marchar el próximo domingo para tener ahí este escenario para que Lorenzo Córdoba salga a dar su mensaje. Ahora, mientras esto sucede, también la 4T tiene listo su plan. Y es que al mismo tiempo, el mismo día, Claudia Sheinbaum también tendrá un evento multitudinario en donde estará dando su mensaje. Esto en las puertas del INE. Y mientras la oposición se desespera más y más y más porque los números no levantan, hoy se armó el debate en el Senado de la República. Lili Téllez salió arrastrada porque, bueno, sacan este mismo discurso del tema de la inseguridad, incluso buscando la anulación de las elecciones en varios distritos, y hoy la respuesta fue contundente por parte de la Cuarta Transformación. La hicieron pedazos, al igual que Kenia López Rabadán. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está todo este escenario, la operación política desde el Poder Judicial para defender los intereses, los grupos y pues las acciones del propio Claudio X González. Y vamos a iniciar. Y el punto de partida es esta convocatoria para la marcha, porque hay que entender un poco cómo se está organizando todo esto para ver por qué las acciones que se denuncian el día de hoy. Y vamos a iniciar con este personaje oscuro, que es finalmente el proyecto político de Claudio X para el 2030. Desde ahorita se está perfilando ya el plan Lorenzo Córdoba para ser candidato presidencial en la próxima elección. Por eso es que le van a dar el zócalo, por eso es que se está impulsando esta bandera de la defensa de la democracia. Y Lorenzo sube a través de las redes sociales de Latinos, que es este medio que lo está impulsando, los objetivos del por qué marchar, dice, el próximo 18 de febrero. Esto es parte de lo que menciona. En primer lugar, la marcha busca defender la democracia en su dimensión electoral, es decir, las reglas y procedimientos que nos han permitido contar con elecciones libres y auténticas y que han permitido que a través del voto hayamos podido designar a las autoridades y a los representantes de nuestra preferencia. En segundo lugar, se busca defender a las instituciones de la democracia, esto es, al conjunto de órganos autónomos e independientes de los gobiernos y de los partidos que nos han permitido limitar y controlar al poder para evitar su abuso, como ocurría antes, por un lado, y que nos sirven además para proteger y garantizar nuestros derechos y libertades por el otro. Finalmente, también se busca defender a la Constitución, entendida esta como el arreglo político que nos hemos dado como sociedad y que nos permite a todas y todos vivir en este país. Es decir, el pacto político que nos garantiza que, a pesar de nuestras legítimas diferencias y posturas, podamos asumir que México es un lugar donde cabemos todas y todos. Pues es básicamente, dicen ellos, es una marcha ciudadana, pero básicamente todas las posturas y las posiciones que ellos defienden son posturas en contra de lo que está proponiendo el presidente López Obrador. Ahora, lo que sabemos es que en teoría esta es una marcha organizada por organizaciones ciudadanas en donde supuestamente no tienen nada que ver los partidos políticos y donde supuestamente tampoco hay presupuesto público. Incluso el propio Claudio X González en estos mensajes para convocar a la marcha señala que ya son más de 200 organizaciones de todo el país, dice él, que son convocantes a marchar el próximo 18 de febrero en 107 ciudades en 32 entidades, en las 32 entidades del país.
Y bueno, saca las imágenes de todas estas organizaciones ciudadanas que básicamente nos deja ver esta red política que tiene Claudio X González con estas ONGs que en años anteriores, y esta es la parte importante, fueron financiadas incluso desde la Secretaría de Gobernación, que gastaba miles de millones de pesos, se las entregabas a estas ONGs y así es como ellos realizaban sus actividades, recibiendo estos recursos públicos, al igual que en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que es lo que se ha señalado, que desde la USAID del gobierno de los Estados Unidos ha recibido estos cuando menos 6 millones de dólares en un plazo de 3 años en este gobierno del presidente López Obrador para impulsar reportajes, para organizar la marcha, para todo este tipo de actividades que ya sabemos muy bien hace este grupo de Mexicanos contra la Corrupción. Ahora, el asunto aquí importante no es nada más estos recursos que provienen desde el extranjero. Estados Unidos, ellos pues tienen sus propios mecanismos y supuestamente Mexicanos contra la Corrupción y otras ONGs que ellos patrocinan, porque no es la única, son varias a las que les pagan aquí en México, tienen que rendir una serie de cuentas. Ya ellos deciden si se las aceptan o no. Sin embargo, lo importante es lo que sucede en el caso de México, porque como les decía yo, en el gobierno federal de Peña, de Calderón, de Fox, en general del PRI y del PAN, ellos les pagaban a estas organizaciones no gubernamentales, los subsidiaban con presupuesto público y eran miles de millones de pesos. Ahora, no sabemos ahorita, porque hay una gran opacidad en los estados del PRI y del PAN, cuánto de presupuesto público es destinado a estas ONGs que presume Claudio X González, que está en las 32 entidades del país. No solo los estados, también las alcaldías. Y este es un asunto relevante. ¿Por qué? Porque de ahí consiguen estas donaciones. Y ahora, ante esta situación, en este escenario en donde se puede identificar también con una revisión, una fiscalización de las cuentas, viene la decisión de la Corte. ¿Para qué? Para proteger a quienes manejan estas organizaciones no gubernamentales, estas asociaciones civiles, que es la forma legal de pues todas estas organizaciones. Y la Corte entonces hoy, unos días antes de esta marcha, donde van a participar, dicen, más de 200 asociaciones civiles, toma la decisión de invalidar una serie de artículos que sancionaba a los directores de las asociaciones civiles al ser considerados servidores públicos. Y uno dirá, bueno, ¿por qué son considerados servidores públicos los directores de estas asociaciones civiles que se supone que son asociaciones ciudadanas? Porque justamente lo que les venía yo comentando, porque varias de ellas reciben recursos públicos. Esto en la Ciudad de México, porque es una ley en la capital del país. Además, por si fuera poco, en donde está la mayoría de estas agrupaciones civiles. La Suprema Corte invalidó parte de la porción normativa del Código Penal del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, que permitía sancionar penalmente a los directivos o administradores de las asociaciones civiles que incurren en irregularidades al manejar recursos, fondos o apoyos públicos, ya que los equiparaba a servidores públicos. ¿Por qué? Porque son recursos de todos los mexicanos. Entonces se les quita esta facultad o esta figura legal a los directores. Esto tras una impugnación que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto fue impugnado en el 2021. Estamos en 2024. Ojo, les digo, a unos cuantos días de la marcha de Claudio X González y del arranque de las campañas presidenciales, porque también no hay que descartar que eventualmente a través de estas ONGs se justifique la salida de los recursos para invertirlos en las campañas electorales. Son parte de la estructura política de Claudio, que es la que quiere utilizar para impulsar a Xóchitl Gálvez y también para impulsar a los candidatos a los diputados y al Senado. ¿Para qué? Para frenar el Plan C. ¿Y cortesía de quién fue esta iniciativa? Del clásico Javier Lainez, diría el presidente López Obrador, de su Alteza Serenísima, el ministro Javier Lainez, que fue el ponente del caso, que, bueno, equipara a los directivos como servidores públicos. Se explicó que el artículo 108 constitucional no permite extender el concepto de servidor público
a quienes no desempeñan un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en la estructura del Estado. No trabajan para el Estado, pero reciben recursos públicos. Este es parte del tema de la polémica, y por eso al convertir a los administradores de directores de asociaciones civiles solo porque manejan y reciben un donativo, una aportación, violenta sus derechos. Ese es el argumento. Ojo, insisto, cuando se trata de donaciones del sector privado no hay problema. Cada quien gasta el dinero como quiere y ya deciden si aceptan o no lo que hace determinada asociación civil, ONG. Pero cuando estamos hablando de recursos públicos, ahí sí la historia es muy distinta. Entonces llama la atención, poderosamente la atención, que esto se dé unos días antes de la manifestación. Esto también fue señalado por la ministra Lenia Batres, quien también hizo una serie de comentarios sobre lo que se aprobó el día de hoy, señalando así: la Ciudad de México era la primera entidad federativa en tipificar el delito de corrupción. Hoy la Suprema Corte determinó invalidar el artículo 256 del Código Penal local que lo sancionaba, porque también esto se desaparece el delito tal cual de corrupción. Curiosamente lo resuelve ahora, 3 años después de haberse impugnado y antes de la marcha y antes del arranque de las campañas. Y ojo, ahí está también todo este asunto del cártel inmobiliario. Esta resolución va a favorecer a quienes hubieran sido sancionados por el delito de corrupción en la Ciudad de México. O sea, esto sería retroactivo además. Quienes estén detenidos por esta situación saldrán en libertad. Ni siquiera estuvieron de acuerdo quienes anularon el delito. Su argumentación dejó sin claridad la supuesta causa de la inconstitucionalidad. Vaya, todo fue muy superficial. Otro elemento, dice ella, Lenia Batres, de avanzada en el Código Penal, era considerar a los particulares como servidores públicos cuando manejaran los recursos públicos, y esto se justificaba aún más cuando la tendencia en las últimas décadas fue delegar en los particulares la prestación de servicios básicos. Esto también en cuanto pues a los negocios, vaya, los negocios que se hacen del poder. ¿Qué es lo que sucedía pues en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Calderón y con Fox, con estas ONGs? Se les otorgó un amplio margen de discrecionalidad en materias que debieron considerarse siempre como derechos y no como negocios. Y por eso, bueno, ahora la Corte lo declara, dice, lamentablemente inconstitucional. Es la reacción de Lenia Batres sobre esta situación, en donde argumentan, no se dieron los argumentos desde su punto de vista suficientes, no se dio una explicación concreta, precisa, convincente, para echar atrás estas iniciativas. Entonces, con esto ya están todos blindados. Ya todas estas ONGs que presume Claudio X González en su marcha van a poder utilizar recursos públicos y nadie les va a poder hacer absolutamente nada. Claro, siempre y cuando estén en la Ciudad de México, porque esta es una ley de la Ciudad de México. No sé, y habría que ver cómo funciona en los otros estados. Aunque las más grandes y las que reciben más dinero están en la capital del país. Y una de ellas es Mexicanos contra la Corrupción, que además de recibir estas donaciones internacionales, pues también recibe donaciones aquí en nuestro país. Y al frente de esta organización está Mario Amparo Cázar, que le encanta recibir recursos públicos, de acuerdo también a lo que denunció el presidente López Obrador, incluso en sus cuestiones o en su vida personal. En su libro, el presidente López Obrador reveló que Amparo Cázar aprovechó también una serie de influencias políticas para poderse hacer de una pensión vitalicia que no le correspondía. En su libro, el presidente López Obrador señala que la directora de Mexicanos contra la Corrupción y Héctor Aguilar Camín intentaron modificar un acta de defunción para beneficiarse de un seguro de vida y de pensiones tras el fallecimiento del esposo de María Amparo Cázar, que es Carlos Fernando Márquez Padilla. Esta persona, se menciona, se quitó la vida en un edificio de Pemex. Y entonces lo que ellos querían es que se cambiara el acta de defunción para que se señalara que esto fue un accidente, se cobrara el seguro de vida y se cobrara la pensión. Fueron con Bernardo Batis, que era el procurador de la Ciudad de México, obviamente no era parte de la mafia de este grupo. Y bueno, obviamente se consulta con el presidente, dicen, no nos vamos a prestar al juego, no vamos a hacer esas mañas, pero aún así revela el presidente, Mario Amparo Cázar se movió a nivel federal
y ya directamente desde Pemex se gestionó para que cobrara 17 millones de pesos de seguro de vida que no le correspondía porque apenas tenía 4 meses en el cargo y además una pensión de más de 120,000 pesos al mes, que entiendo yo sigue cobrando después de todos estos sucesos. O sea, les encanta, tienen que agarrar recursos públicos y eso es lo que está sucediendo ya en el caso particular de la propia Amparo Casa. Por eso es que ella pues también es parte de esta estructura y de lo más reciente también porque con favor se paga, mientras la Corte blinda a estas ONGs para que no puedan ser juzgadas por corrupción como servidores públicos. Entonces, pues, ¿qué hace Mexicanos contra la Corrupción? Sale a defender al Poder Judicial de la Federación, que es natural. Digo, para eso están marchando, para que no se avance en el plan C, para que siga el Poder Judicial tomando estas decisiones para protegerlos, para blindarlos. El día de hoy en una entrevista que tuve en Fórmula habló sobre esta iniciativa que está impulsando la Cuarta Transformación para evitar que la Corte pueda entregar amparos de manera indiscriminada y frenar las leyes como sucedió con la ley eléctrica, en donde se suspendió desde un inicio y posteriormente, después de que fue declarada constitucional, 2 ministros la declararon inconstitucional. En el colmo de los colmos es que ella empieza a criticar que una mayoría decide sobre el pleno de la Corte cuando hablamos que 2 ministros, 2 nada más, declararon inconstitucional una ley impulsada por el presidente López Obrador. Esta es la gran contradicción. Ese es el defender lo indefendible, pero a cambio tienen la impunidad desde el máximo tribunal. Esto es parte de lo que comentó. Constitucional. ¿Qué implica esto, Pepe? Que le estás dando a una minoría la posibilidad de declarar, en efecto, la validez de una norma. Nada más. Y después de lograda la resolución ya no, de la Suprema Corte, ya no hay forma. Ya no, antes sí había forma porque tú ibas a un juicio. Pero fíjate las 3 cosas bárbaras que dice esta iniciativa ante el capricho de López Obrador de que su reforma judicial, bueno, pues no puede pasar porque no tiene sus 2/3. Primero, restringe los efectos de lo que decide la Corte. Ya le estás quitando ahí la facultad, ¿sí?, de decidir que a la mayoría que es inconstitucional. Segundo, acota también las facultades de la Corte, y le estoy robando los argumentos a José Ramón Cosío, de los juicios de amparo. Y tercero, no puedes, un juez, digamos, otra autoridad jurisdiccional, tú te vas a amparar con un juez de distrito, no se vale usar los argumentos que usaron los ministros que votaron por la inconstitucionalidad. Ahora resulta que los argumentos que utilizaron, vamos a poner, ¿sí?, Pérez Dayán, sí, dijo que esto es inconstitucional por A, B, C y D. Los jueces no pueden usar esos argumentos, no los pueden tomar en cuenta. A pesar de que sean convincentes, a pesar de ser racionales, a pesar de demostrar que va en contra de la Constitución, esos argumentos quedan anulados. Es la más clara violación a la libertad de expresión, ¿sí?, y al uso de la razón en este gobierno. Y todo para blindar, como se dijo, o como lo dijiste tú al abrir el bloque, las reformas de la 4T. O sea, una minoría de ministros tienen el poder de declarar la invalidez de una norma. Yo no sé por qué se queja. Si, insisto, una minoría de 2 ministros invalidaron la ley de la reforma eléctrica. Ahora, está el candado en la Suprema Corte que se necesitan 2/3 partes de los ministros para invalidar una ley. ¿Por qué? Porque no es facultad de la Corte andar dictando las leyes y por eso se estableció este candado. Si no se consiguen las 2/3 partes, los ministros no pueden declarar inconstitucional una ley, porque si no sería muy fácil echar para atrás las leyes. Es como cuando se hace la reforma constitucional, por eso se tiene el candado de las 2/3 partes. El tema es que Claudio X González y Norma Piña encontraron una manera de darle la vuelta a este candado. Ya no se necesitan los votos de las 2/3 partes, ahora se necesitan 2 votos en una de estas salas especializadas
que fue lo que terminó sucediendo en la Suprema Corte con la ley eléctrica del presidente López Obrador. Ahora, hasta donde yo me quedé, la Suprema Corte es el máximo tribunal, y una vez que la Suprema Corte declara una ley constitucional, esa ley se debe respetar. Yo no sé en qué momento resulta que cuando la Corte decide que la ley es válida, puede aparecer un juez y suspender esa ley. Entonces, ¿dónde quedó la jerarquía de la Suprema Corte? Es un desastre, pero todo está diseñado así, porque ese es el mecanismo que encontró Claudio con Norma Piña para manipular nuestro sistema legal. Esto es lo que quiere corregir la reforma. Esto es lo que se busca, nada más darle la prioridad a la Corte, que tiene como máximo tribunal, y dejar claro que se necesitan 2/3 partes de la Corte para poder invalidar una ley, para que no se pasen invalidando leyes, como finalmente terminó sucediendo desde la llegada de Norma Piña. Pero son las grandes contradicciones en esta defensa que hace María Amparo Alcázar, y eso que utiliza los términos del propio José Ramón Cosío. Ahora, regresando a la marcha, porque estamos hablando también de esto, bueno, tienen malas noticias también en estas últimas horas, porque ellos querían adueñarse de los reflectores del próximo domingo. Ellos ya se sentían que todo México los iba a voltear a ver este 18 de febrero. ¿Y qué creen? Pues que resulta que siempre no. La Cuarta Transformación se puso las pilas, y de acuerdo también a unas disposiciones del INE, ahora quien les va a competir con los reflectores, y muy probablemente se los va a quitar, va a ser la candidata de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Y es que el día de hoy ella informó y confirmó que va a presentar su registro como candidata presidencial de manera formal ante el INE el 18 de febrero. Ese mismo día, sí, prácticamente a la misma hora, como a las 11 de la mañana, va a estar ella por ahí, entregando su registro personalmente, y será recibido personalmente por Guadalupe Tadei. De acuerdo también al protocolo, estará dándose un mensaje ahí por parte de la presidenta, se estará dando un mensaje también por parte de un consejero que es el presidente de la Comisión de Temas Partidistas y que se tiene que ver con estos procesos. Estará dando un breve mensaje también Claudia Sheinbaum. Y de ahí lo interesante es que el INE también ya lo que hizo es permitir que los candidatos, una vez que realicen este acto protocolario que se estará realizando el próximo domingo 18 de febrero, el mismo día de la marcha, entonces afuera se podrá instalar un templete y se podrá convocar a la gente para que pueda escuchar el mensaje de Claudia Sheinbaum después de registrarse ya como candidata, ya siendo candidata formal ante el Instituto Nacional Electoral. Obviamente todavía no puede hablar de propuestas ni nada. Eso será el 1 de marzo. Ese será el gran evento en el Zócalo, donde se esperan 150 personas. Ahora, obviamente, lo que se espera es que la explanada del INE va a estar a reventar. Incluso en una de esas también, en las afueras del Instituto Nacional Electoral, también vamos a ver gente. Con lo cual, pues la atención no solo estará centrada en la marcha de Claudio X González, sino también la mayoría de los mexicanos que apoyamos la 4T, vamos a estar atentos a lo que está sucediendo en el INE ese mismo día. Y con eso se le arruina la fiesta a Claudio X González, porque sabemos que las diferencias de las encuestas son 2-1, que los trae enloquecidos, y obviamente va a generar mayor interés el registro de Claudia que lo que va a decir Lorenzo Córdoba en el Zócalo. Ahora, Xóchitl Gálvez no tiene todavía fecha de registro, no se sabe cuándo se va a registrar. El registro está establecido entre el 15 y el 22 de febrero. Ya el 22 se lo ganó Álvarez Maínez, aunque se pueden registrar el mismo día, pero ya cuando menos Álvarez Maínez ya se decidió, lo cual significa que Xóchitl Gálvez no sabe dónde rayos está parada, porque ni siquiera sabe dónde va a iniciar su campaña, y ahora no se sabe qué día se va a registrar como candidata. La verdad es que es un desorden total, pero la verdad es que también ya no hay interés en la campaña de Xóchitl Gálvez. Incluso los organizadores de la marcha ya están convocando no tanto la elección presidencial. Digo, vayan a votar, vamos a votar todos por la elección presidencial, pero les interesa más el Congreso. ¿Por qué? Porque están preocupados por el plan C. ¿Por qué? Obviamente quieren seguir controlando lo que ahorita controlan, que son instituciones como el Poder Judicial de la Federación. Miren lo que dicen, lo que dijeron en la conferencia de prensa los organizadores de esta marcha, ya olvidándose
de Xóchitl Gálvez. Logremos que al menos 7 de cada 10 ciudadanos voten el 2 de junio. Que se difunda la importancia del voto por diputados y senadores, así como por autoridades en lo local. La elección del Congreso de la Unión es tan importante como la presidencial. Pues así es el trato que le dan, más ocupados ahora por el Congreso que por la propia Xóchitl Gálvez. Y en esta línea lo que van a buscar es buscar anulación de los distritos. Van a buscar que en algunas zonas del país en donde ellos la tienen perdida se vayan anulando elecciones, o donde estén más pareja la competencia y sientan que le pueden dar la voltereta. Para eso es que están empujando la estrategia de la seguridad. Incluso ya también hoy se subió al tema, a este tren, Citibanamex, asegurando esto, la posibilidad de que la delincuencia y la inseguridad, las extorsiones y todo esto afecten los procesos electorales, citando también el hecho de que diversos organismos internacionales, que autoridades electorales y partidos políticos, se han referido a la impunidad que existe en el país, destacando que el Tribunal Electoral también dijo y señaló que eventualmente se podrían anular elecciones si se registraba violencia generalizada en estas zonas del país. O sea, están con esta línea, con este mensaje. Por eso es que están impulsando toda esta idea, porque quieren anular elecciones en algunos distritos. Y hoy esto lo llevaron a la Cámara de Senadores con una de sus principales exponentes y encargada también de ser maestra de ceremonias en este circo opositor, que es Lili Téllez. Y hoy se centró en esto, criticando al presidente, que yo confié en él, que me traicionó por la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Estuve denunciando, le respondo con toda claridad. Nada más no vuelva aquí a acercarse a este lugar como lo hizo la otra vez. Yo siempre estuve denunciando. El primer reportaje que se hizo en televisión nacional abierta en este país, lo hice yo en el 98, sobre los narcotraficantes. Era un escándalo que se presentara abiertamente. En todos los sexenios, desde que tenía 17 años, yo he estado denunciando la inseguridad, con nombre y apellido. Por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata, porque prometió que iba a haber paz. Y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte en lugar de traer paz. Se los repito, ustedes son el brazo político del crimen organizado en México y lo saben, y lo sabe todo México. Pues no es lo que dice Lili Téllez, ¿no? O sea, supuestamente ella viene denunciando toda esta situación que se ha dado en el país desde los 90s, finales de los 90s, ¿no? Todo el sexenio de Fox, todo el sexenio de Calderón, todo el sexenio de Peña Nieto. Y ahora resulta que está con ellos y está con los panistas. Y el otro día salió a defender a Felipe Calderón diciendo, es que Calderón sí los combatió a estos grupos. Bueno, entonces sí se estaba haciendo bien o no se estaba haciendo bien. Entonces las cosas estaban bien o estaban mal. Ni siquiera Lili Téllez sabe qué es lo que está diciendo. Es que ese es el problema, insisto, en defender lo indefendible, solitas se empiezan a hacer bolas, como María Amparo Casas. Y bueno, Lucía Trasviña, pues la puso en su lugar. Esto le respondió. Respeten la inteligencia y la sabiduría del pueblo mexicano. Son unos perversos, son unos canallas. Y el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar, porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá, al infierno. Allá deben de estar. Pues así les dijo, y esa es la verdad. O sea, aunque ellos sigan presumiendo estas tendencias en las redes sociales y sigan presumiendo que es que el presidente ya está muy preocupado por esto. No, el presidente no está preocupado por las tendencias en las redes sociales. Yo creo que lo que más le ocupa al presidente es que se esté invirtiendo tanto recurso desde el extranjero en las elecciones mexicanas, el intervencionismo, que eso fue lo que llegó a buscar Xóchitl Gálvez en Estados Unidos y en España. Yo creo que eso para él
es lo que lo trae con más pendiente. Claro que él no se puede meter en el proceso electoral, pero pues también es parte de las denuncias públicas para que tengamos claro que en esta ocasión, al igual que en las elecciones pasadas, hay una gran alianza entre estos intereses nacionales y extranjeros para tratar de seguir manipulando el país y de llegar al poder para seguirlo saqueando, como sucedió en el periodo neoliberal. Pero bueno, este es el escenario también para la oposición, que no pinta nada bien con su marcha del 18 de febrero. Pues ya le van a robar los reflectores. Xóchitl va 2-1, no hay encuesta, ni siquiera las que paga ella, que la puedan poner en un lugar competitivo. Lo más cercano que la ponen son 8 puntos de diferencia, que sigue siendo un mundo de puntos, sobre todo cuando tienes una mala candidata como Xóchitl Gálvez. Y bueno, mientras la Corte haciendo todo lo posible, porque tampoco tiene muchas opciones Norma Piña. Si no ayuda a esta oposición, que apenas si puede con su alma, viene el plan C y viene la limpia que ya les adelantó Luisa María Alcalde y el presidente López Obrador. En 2025 todos tendrían que renunciar y si quieren repetir en su cargo tendrían que participar en un proceso electoral. Ministros, magistrados y jueces. Y yo no veo a nadie, honestamente, votando una vez más por Norma Piña. En fin, así las cosas. Yo con esto termino. Gracias a Ricardo Uribe por tus chats y gracias a todos ustedes también por participar en esta emisión. Si no se han suscrito, les invito a que lo hagan. Les agradezco también mucho esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.